acá en América el genocidio fue tan atroz, que tuvieron que importar africanos, porque se habían quedado sin combustible biológico. Entonces, al quedarse sin mano de obra barata, mejor dicho, gratuita, tuvieron que hasta importar africanos. Entonces, el genocidio americano es tan siniestro que va a provocar a su vez otro segundo genocidio, que son las dos caras de la misma moneda, indígenas y africanos. Entonces, acá sucedió de todo. El descubrimiento que vamos a celebrar ahora el 12 de octubre, en ese descubrimiento hay más mientos que descubrís. Les cuento un solo miento, por ejemplo. Cuando esta gente llega acá, a México, desembarcan y le preguntan a un yucateco, ¿cómo se llama este lugar? Y le dicen Yucatán. ¿Cómo se llama? Yucatán. Anotá Yucatán. ¿Qué quiere decir Yucatán? No te entiendo. Esa gran península mexicana donde está Cancún se llama No te entiendo y los yucatecos son No te entiendos. Ese es el gentilicio. Entonces a nosotros nos han mentido. Y en particular acá en Argentina han hecho una historia chiquita, mezquina, ruin, egoísta, enquistada en el puerto de Buenos Aires que le dio la espalda al interior y al resto de Latinoamérica. Entonces hicieron una historia para la élite. Y nosotros lo que hacemos con nuestros libros, Pedagogía de la Desmemoria, por ejemplo, estamos mostrando que el país hace un culto al olvido, un catecismo de la amnesia, y las pruebas están. Las pruebas están. Entonces, nosotros lo que hacemos, los que asistan a esta charla, van a ver que trabajamos con imágenes, porque acá la palabra de Marcelo Balco no interesa. Acá lo único que importa son las pruebas. Las pruebas que esta gente ocultó, lo que no quisieron contarnos. Nos han mentido y nos siguen mintiendo. Entonces, felizmente, empezamos a trabajar con el INCA, con el Canal Encuentro, con los institutos de formación docente. Hoy, por ejemplo, sábado estoy acá en Moreno, ayer viernes estuve en Pilar, el jueves en San Justo, y así seguimos. Seguimos mostrando esta mentira y las pruebas. Marcelo, esto que contás es muy interesante y sin ningún tipo de dudas era parte del sistema que predominante en aquel momento. Uno piensa en Roca, pero también en Rosas, digamos, con toda la dicotomía que tenían nuestros próceres o hacedores de la patria o como lo quieramos denominar. Pero fue un plan sistémico. Fue un plan sistémico. Y ya que estamos hablando de esos próceres, yo tengo otro de los libros, el anterior es Pedestales y Prontuarios. ¿Por qué se llama Pedestales y Prontuarios? Porque la hipótesis es muy sencilla. Hay gente que está en altos pedestales que seguramente merezca prontuarios. Ustedes, por ejemplo, acá en Moreno, me han contado que acá a unas pocas cuadras está la calle Estanislao Ceballos. Ceballos tiene estaciones de tren, tiene clubes de fútbol, su nombre está en mucha señalética urbana, y Ceballos era el gran coleccionista de cráneos indígenas. Por ejemplo, hasta Calfucurá, ese gran cacique, él tenía todo el resto esqueletario de Calfucurá. Los coleccionaban, como hoy coleccionan las figuritas del Mundial. En ese momento, esos prohombres coleccionaban figuritas y que eran los cráneos estos. Y acá, a pocas cuadras de este museo tan hermoso que tienen acá, está la calle Ceballos. Él no merece tener esa calle. Él merece un prontuario. Por eso muchos de nuestros libros son justamente prontuarios de esta gente que está en pedestales. Bueno, ocurre mucho esto. También en Moreno, no sé si te vas a sorprender, hay una calle que se llama Ramón Falcón también. Ahí tenemos, por ejemplo, tarea para el hogar. En más de 30 ciudades argentinas se sacó a Roca. Incluso en la base de La Esperanza de la Antártida, el colegio que estaba ahí se llamaba Teniente General Roca. Ahora se llama Dr. Raúl Ricardo Alfonsín. En más de 30 ciudades se ha cambiado Roca. Entonces, ¿cómo se cambian? ¿Cómo es que se produce eso? Los ciudadanos presentan un petitorio ante los concejales deliberantes, se vota y democráticamente se cambia. Nunca se daña señalética, nunca se ataca a la estatuaria. Porque yo les digo una cosa,
Nada es más peligroso que una estatua en su aparente inmovilidad, porque la estatua parece que está inmóvil, que no dice nada, una paloma se le para en la cabeza. Sin embargo, la estatuaria derrama sentido, derrama significación, como el nombre de una calle. Y uno se acostumbra, se domestica. Uno dice, bueno, el Estado lo puso ahí, algo bueno habrá hecho. Y, como el caso de Ceballos, no hizo nada bueno, coleccionaba cráneos. Es muy interesante en este tiempo que vivimos de la cultura de la cancelación. Digo, y me parece que es un debate interesante porque hay un revisionismo histórico que tiene que ver también con un cambio de época, no sé si coincidís, pero, por ejemplo, ¿no hay nada positivo que se rescate de la figura de Roca, por ejemplo? Digo, a ver, autor de un genocidio, esto no tenemos ningún tipo de dudas, pero también como presidente de la nación, digo, en esto que vivimos, sobre todo a través de las redes sociales, que es la cultura de la cancelación, hiciste algo malo y desapareces. No sé si me explico lo que te quiero preguntar. Sin duda, pero ustedes piensan una cosa, por ejemplo, Adolf Hitler en Alemania hizo las famosas Autobahn, que eran muy útiles, contuvo la inflación, pero hizo lo que hizo. Entonces, cuando uno pone en la balanza, uno tiene que ver hacia dónde se inclina la balanza. Porque Hitler hizo las Autobahn, contuvo la inflación, pero todos sabemos lo que hizo también. Entonces, la balanza no está así, bien 50, mal 50, no es así. La balanza es así. Con el caso de Roca, él traiciona a Mayo, traiciona la Revolución de Mayo. Acuérdense qué es Mayo. Es la Asamblea del 13, la quema de instrumentos de tortura y libertad de vientres. Estados Unidos va a tardar 50 años en hacer lo mismo, con una guerra civil terrible. En cambio, Roca, ¿qué hace? Él reintroduce la esclavitud, reparte decenas de miles de personas que cazan en Pampa, Patagonia, las reparten. Yo en uno de mis libros tengo un diario que dice, se reparten niños como perritos. Así dice el diario. Un periodista lo escribió hace más de 100 años. Entonces, Roca traiciona a Mayo, se viste de patria, se maquilla de patria, y no es la patria. Entonces nosotros tenemos que ver, ¿la balanza está así o la balanza está así? Entonces, esa gente no es que es una cultura de la cancelación, sino es una cultura que busca las pruebas y que busca volver a Mayo. En mi caso, yo lo que quiero es volver a Mayo, volver a ese espíritu libertario, a ese espíritu no libertario como están diciendo hoy en día, sino un espíritu libertario, de liberación, de integración. Eso era Mayo. Libertad de vientres, quema de instrumentos de tortura. Acuérdense, Mayo hace nuestro himno, que la gente lo canta, ¡ay, Marga! Bueno, salvo que haya un partido de fútbol. Hay una frase del himno que es, ved en trono a la noble igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Que nos gobierne un igual, un ciudadano. Todos somos ciudadanos. Roca no era de esa idea, no era de esa idea. Esa gente no era de esa idea. Por eso es una dialéctica del amo y del esclavo. Entonces, nosotros estamos abajo y no puede ser eso. Ved en trono a la noble igualdad. Nosotros tenemos que volver a eso. Para eso escribo, para eso estoy hoy acá, en vez de quedarme en mi casa, no sé, viendo el partido de River, estoy acá porque nosotros queremos llegar a la gente, Marcelo, por último, aquel que viendo esta nota conoce tu existencia y está interesado en leerte, ¿cómo se consiguen tus libros? Bueno, ¿cómo se consiguen todos los libros? En una librería. En cualquiera. En librerías buenas, se pueden comprar por Mercado Pago, por internet, en montones, no quiero decir los nombres de las librerías, pero en montones de librerías están, y si no en Mercado Pago. Y te agrego una, digamos, no te conozco, quiero introducirme en tu pensamiento. ¿Cuál es el libro que vos recomendás para entrar en el mundo de Marcelo Balco? Bueno, puede ser, por ejemplo, Pedagogía de la Desmemoria, Crónicas y Estrategias del Genocidio Invisible. Como a mí me gustan mucho los cronistas de época,
le pongo un subtítulo largo también, pero se llama Pedagogía de la Desmemoria, editado por Continente. Ese libro da un pantallazo y ahí van a poder ver que trabajo con muchos archivos, en particular el que me abrió Jorge Bergoglio en su momento, el archivo del arzobispado. Es un archivo incontrovertible, en donde hay cosas que la gente, si lo mira, incluso pusimos los facsimiles, porque yo no quiero que me crean. De hecho, no quiero que me crean. Yo quiero que miren los documentos y se van a sorprender.